hombres y mujeres. Y es el cambio del enfoque paulatino y gradual que pretende generar o pretende decir que la procedencia de nuestros derechos se dan por ideologías y no por un reconocimiento de lo que somos. Siguiente, por favor. Bueno, hay género transespecies. Siguiente, por favor. Eso es interesante porque ambos aún están vigentes, ¿no? El CIE-11 y el DSM-5, que habla que la disforia de género son considerados como trastornos mentales. Se espera que el próximo CIE supuestamente modifique, ¿no? Pero en realidad aún no se ha publicado la próxima, que significa Clasificación Internacional de Enfermedades. Yo no entiendo cómo alguien puede celebrar que permanezca transgénero en la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero porque lo ha cambiado de posición lo celebran. Lo que se celebraría, que lo hayan retirado, pues. Pero si permanece en la Clasificación Internacional de Enfermedades, por más que lo cambien de lugar, sigue estando en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, inclusive esta posición, una vez más, lo que se ha venido presentando tanto de forma histórica como por el Ministerio de la Mujer, también se ratifica por propuestas legislativas, como la que vemos a continuación. Hay un proyecto de ley 790, que es el proyecto de ley sobre identidad de género. Y en el artículo 3, esta es su definición, para que no se piense que uno le atribuye palabras que no dicen o que no son. ¿Qué dice el artículo 3? Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento. Yo me pregunto, ¿a quién le asignaron el sexo acá? ¿Alguien sabe alguna clínica, algún doctor que le pregunta a los padres, señor, ¿qué quiere, hijo o hija? ¿Alguien conoce alguna situación donde se asigne el sexo? El sexo no se puede asignar, se reconoce. Pero bueno, aún se emplean verbos, obviamente, para tergiversar lo que es obvio. Puede ser posible que la vivencia, dice, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al sentimiento. Acá ya hay una violación a la ley de la no contradicción de la lógica. Ni siquiera debería ser admitido. Es como por decir 2 más 2 es 4, pero puede ser 5. O sea, por lógica básica y elemental, no pueden haber dos posiciones veraces a la vez que se contradicen. Y más aún cuando no tienen el sustento médico ni científico, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Yo me pregunto, si yo me disfrazo del sexo opuesto, ¿esto me hace mujer? Para algunos quizás sí. Y para los que no, para los que dicen no, Cristian, tú eres hombre y aunque te vistas de mujer, aunque impongas la ley y aunque me amenaces de mandarme a la cárcel y aunque me quieras quemar en el horno, yo jamás seré cómplice de la mentira. Y esos son los que luchamos contra la imposición de la mentira. Para esto existe Con mis hijos no te metas, para erradicar la ideología de género del Perú, del continente y del mundo. Y gracias a Dios somos más. Antes de ayer marchó Colombia, hace 4 días El Salvador, el 15 Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina, el 17 Francia. Cada vez crece más. ¿Por qué? Porque la verdad aplastada en la tierra volverá a surgir. La verdad no puede ser suprimida ni ocultada por siempre, porque ninguna mentira es eterna. Se requiere de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, maestros y no maestros, de la calle, donde uno esté, que dé respuesta moral a estas preguntas morales. Las preguntas no son de índole jurídico ni político, son preguntas morales. Por ejemplo, ¿se debe asesinar a un inocente, sí o no? Y esa es una respuesta jurídica, política o moral. Moral. ¿Se debe personificar la mentira, sí o no? ¿Se debe ser cómplice de una mentira y un delirio, sí o no? Entonces, estas preguntas morales están teniendo, ahora último, respuestas morales. Y respuestas morales en las redes sociales, en las iglesias católicas evangélicas, en las calles, en personas que no tienen alguna afiliación religiosa, en la academia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque recordemos lo que el reverendo Luther King Jr. decía siempre, y lo escribió muy bien en una carta desde la cárcel,
sobre el régimen nazi. Elijo. Recordemos que todo lo ocurrido y acontecido en el régimen nazi fue legal y fue democrático. La legalidad no es sinónimo de justicia, no siempre. Legal fue la esclavitud. Legal en algunos países es el aborto. Legal en otros países es la identidad de género. Pero eso no necesariamente lo hace justo. Para que la justicia sea justa, debe ser justa para todos. Y debe basarse en la verdad. ¿Puede haber justicia que se base en la mentira? ¿Puede haber justicia que diga que el indio no tiene alma? ¿Que el negro es inferior al blanco? ¿Que son mentiras? ¿Puede haber justicia así? No. No puede haber justicia. Porque la verdad es que todos tenemos una misma dignidad que nos da un valor absoluto, indistintamente el color de piel o el sexo. Y eso nos da derecho a la vida y nos da las libertades y el respeto a nuestras libertades. Entonces la justicia tiene que tener como base siempre la verdad. Y segundo, tiene que ser transversal, para todos, por igual. No puede haber una justicia que sea amplia para un sector y reducido para otro, porque eso no sería justicia. Sería otro tipo, ¿no? Una ley injusta o revanchista, qué sé yo. Siguiente, por favor. Bueno, también vemos qué sucede en las competencias deportivas a nivel mundial, como hombres que entran a competencias que está diseñado para mujeres y que obviamente al tener una composición corporal distinta que la mujer, ganan las competencias, ¿no? Obviamente el hombre produce más testosterona que la mujer, y esto no es porque el cuerpo humano sea discriminador ni nada, sino porque así es la naturaleza, ¿no? Somos distintos, tenemos diferentes capacidades. La composición cerebral del hombre es distinta a la composición cerebral de la mujer. Hay más de 3.600 diferencias genéticas entre el hombre y la mujer. Entonces somos distintos, pero a la vez somos iguales. Por eso en la universidad se busca la unidad en la diversidad. ¿Y qué nos hace únicos acá? Que todos somos humanos. Entonces conozcámonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Por ejemplo, la genética. La genética, el ADN del ser humano es distinto al de un animal. Completamente diferente. No es que va progresando del chimpancé, casi humano, ¿no? Completamente distinto. El ADN humano nos da características, hombre y mujer. Siguiente, por favor. Hay después otras leyes como para el fortalecimiento de la lucha contra los crímenes de odio y discriminación. Discriminación, incitación a discriminación, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, incita o promueve que se anulen o menosprecien los conocimientos, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocidos en la ley, en la Constitución, factor genético, filiación, identidad étnica, identidad de género. Acá vayamos a hacer una reflexión. ¿Por qué nos oponemos a este tipo de leyes, por ejemplo? La ley de no discriminación por identidad de género. ¿Porque acaso queremos promover discriminación? Por supuesto que no. Pero ¿ustedes alguna vez han escuchado la ley de no discriminación a los evangélicos? ¿O la ley de no discriminación a los budistas? ¿O la ley de no discriminación a los Hare Krishnas? ¿O a los testigos de Jehová? ¿O a los ateos? Jamás la iglesia ha marchado por una ley con título personal o nombre propio. Siempre se marchó por una ley de libertad religiosa. Porque uno es libre de decir, tu Dios no existe. Es una invención. Yo también es libre de responder y decirle, arrepiéntete, porque el juicio está cerca. Y ninguno de los dos va a la cárcel. Ni el cristiano, ni el ateo. Porque es el ejercicio pleno de la soberanía de la individualidad que cada uno tenemos. Somos libres. Nunca se marchó la historia por una ley evangélica. ¿Por qué? Porque las creencias requieren libertad. Los pensamientos requieren libertad. ¿Pensamientos para qué? Para que yo exprese lo que expreso ahora. El género no tiene sustento lógico, médico, científico, y no me vaya a la cárcel por ser generofóbico, o transfóbico, o homofóbico. Y para que alguien me responda el público y diga, señor Rosas, usted es un religioso fanático, no le creo ninguna palabra, acá nosotros somos huayca, igual le vamos a insultar. Y tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho a hacerlo. Y nadie se lo puede impedir. ¿Por qué? Porque somos libres de discrepar en privado y en público, en Facebook, en redes, en persona, en la calle, en la universidad. Somos libres. Y de la misma forma, si a una persona le gusta un hombre, es su decisión, es libre.
Si una persona se quiere es libre, pero lo que no es libre es de exigirme a que yo lo acepte y que sea colaborador tácito con mi silencio. De ninguna forma. Recuerdo un debate con Nicolás Lucar, donde llevaron a la presidenta de la Federación Transexual del Perú, una mujer que se presentó como el señor Michael Romaní, y me dijo el periodista Lucar, ¿qué le tiene que decir, señor Rosa? Le dije, muy buenas noches, señora. Señora, no se lo permito, retráctese. Y me dijeron, ¿por qué no se puede retractar, señor Rosas? Bueno, en mi caso, porque soy cristiano. No puedo ser cómplice de la mentira. No puedo pretender no saber lo que todos sabemos. Y no sentir lo que todos sentimos. Por último, entonces me declaro culpable de proclamar la verdad. Méteme a la cárcel. Y es así. Uno no puede sacrificar lo más sagrado que tenemos, que es la conciencia, ante el altar de una ideología. Ni hoy, ni mañana, ni ayer. Somos libres. Y somos libres por diseño. Y nada ni nadie puede quitarnos la libertad. La libertad, como no se puede quitar, lo único que puede ser es censurada, coaptada y coartada. Nadie te puede quitar la libertad. Con ley, tú sigues pensando como piensas. Bajo amenaza de muerte, sigues pensando como piensas. Lo único que pueden hacer al no reducir tu libertad es coaptarlo, censurarlo, amenazarlo o castigarte o matarte. Pero nadie puede quitar tu libertad. Somos libres por diseño. Siguiente, por favor. Bueno, en el Currículo Nacional de Educación Básica igual lo mismo sobre el tema de género. Siguiente, por favor. La Ley General de Educación, el deber de educar a sus hijos. Bueno, habla sobre la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado, los padres de familia o quienes hagan a sus veces tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que estos se educan de acuerdo con sus convicciones y creencias. ¿Esto por qué? Porque los hijos del Estado era un término solamente que usaron los soviéticos, los fascistas, los nazistas. El derecho humano reconoce el derecho individual y se asume servidor del ciudadano, que es el fin supremo. Ya no es un medio. Hijos del Estado era en la época del siglo pasado. Ya no hay hijos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no puede procrear. ¿Quiénes procrean? Los hombres y las mujeres. Y ellos tienen la responsabilidad y el derecho de formar y forjar a sus hijos según sus creencias, según su tradición, según su cultura. Somos libres de pensar y de creer como mejor consideremos. Esto no puede ser amenazado, coactado, limitado por el Estado, ni tampoco por la religión. Ojo, ni por la religión, ni por el Estado. Somos libres por diseño. Siguiente, por favor. Conclusiones. Nosotros somos física, biológica, neurológica, psicológica y morfológicamente diferentes y nuestros proyectos de vida tampoco tienen por qué ser iguales. Acá algo muy importante. Cada ser humano e individuo tiene derecho a la autodeterminación. Si uno quiere ser profesional, o quiere ser empresario, o quiere ser ama de casa, o quiere ser madre, o quiere ser padre, es la decisión individual de cada uno. ¿Por qué yo tendría que plasmar mis expectativas en el prójimo? ¿Con qué autoridad? ¿Acaso yo soy el autor de su libertad y de su vida? ¿Acaso el Estado es el autor de tu vida y la libertad? No, la palabra autoridad viene de autor. Para los que son creyentes reconocemos que el autor primigenio de tu libertad, tu vida, tu diseño y tu familia no es el hombre ni la religión, sino el creador. Y eso es una premisa que John Locke, como teorista político, lo recoge. Dice, somos dignos y la dignidad es inherente porque refleja la imagen y semejanza de Dios. Este absoluto nos hace a todos iguales en valor, a todos, sin distinción alguna, incluyendo la persona que es atea, que tiene orientaciones LGTBI, es igual de digno, igual, el mismo valor que el heterosexual. Pero ojo, sus atracciones o sus creencias o su falta de creencias no le generan ni un derecho, porque somos humanos y por ser humanos ya tenemos los mismos derechos. Para la ideología de género no existe lo natural, la naturaleza humana que haga a unos hombres y mujeres.
Negar la naturaleza es como negar la lógica, ¿no? O sea, hay cosas que el hombre no crea. Por ejemplo, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Quién podría decir que las notas musicales son retrógradas? Que son arcaicas, trogloditas. No se puede, porque las notas musicales no son creadas por el hombre, son descubiertas. Las leyes de la física, la aritmética, la trigonometría. ¿Alguien podría decir que es antiguo? No, yo ya no sumo, hermano, porque ese es demasiado troglodita. Ahora yo estoy en división nomás. Hay leyes que son naturales, como la moral. Por ejemplo, mentir. Decir que mentir es malo, ¿es algo antiguo? ¿Es algo del pasado? ¿Es algo futurista? Es algo permanente. La ley moral no tiene edad. Robar, mentir, corromper, abusar, asesinar al inocente siempre va a ser tan malo hoy como lo fue ayer y lo será mañana. Es una ley natural que está en el compás moral de todos nosotros. ¿Acaso a un niño tú le enseñas clase de filosofía y moral para que entienda cuando la madre dice, ¿me estás mintiendo? No, porque todos tenemos un compás moral. La música, la física, las matemáticas, estas cosas no lo inventa el hombre, los descubre. Imaginémonos que hagamos un edificio posmoderno y digamos, no quiero puerta, no quiero ventana, es completamente nuevo. Podrá ser nuevo como tú quieras, pero tú no le puedes cambiar la base del cimiento. Si tú le quitas el fundamento, ese edificio se cae, pues. Tú puedes avanzar en el conocimiento de la trigonometría, el cálculo, pero tú no puedes aplicar a las reglas básicas de la aritmética. Porque eso no sería progreso, eso sería cambio. Progreso es que una semilla progrese en un árbol, que una oruga progrese en una mariposa, que un niño progrese en un hombre. Pero progreso no puede ser que uno cambie la esencia, porque para progresar hay que mantener la esencia, y la esencia humana. Cuando alguien es vaciado de la esencia, no tiene nada más por qué luchar. Llega a un suicidio ontológico y cultural, como sucede en algunos países en Europa, que al ser vaciados de su esencia, de su identidad, ¿ya por qué más van a luchar? Ya no tienen razón de luchar. Siguiente, la lucha no pretende que cualquier hombre o mujer puedan alcanzar un trabajo y tener una igual remuneración. Lo que busca es no haya distinción de sexo, es decir, que desaparezcan las categorías hombres y mujeres. Acá vale la pena hacer una distinción entre igualdad de oportunidades e igualdad de género. ¿Cuántos piensan que es lo mismo? Muy bien, bueno. A ver, vayamos a ver cuáles son las diferencias entre igualdad de oportunidades e igualdad de género. Si uno lee los conceptos, es el mismo. Cuando uno lee en la ley, dice, la igualdad de oportunidades la igualdad de género, perdón, es el derecho a la mujer a tener las mismas igualdades de oportunidades que el hombre. Uno dice, mira, aparentemente es lo mismo, pero no lo es. Vamos a explicar lo siguiente. A ver. La igualdad de oportunidades parte de una premisa que es, te reconoce al hombre y a la mujer como iguales en capacidad y en potencialidad. Y como los reconoce a ambos iguales, hombre y mujer, el Estado se asegura que no haya ningún impedimento legal para que el hombre o la mujer se pueda educar y pueda trabajar. Esa igualdad de oportunidades garantiza la desigualdad, y está muy bien, porque es una desigualdad que se da en función a la meritocracia, al esfuerzo, a la ética laboral. Si la mujer se esfuerza, será jefa. Si el hombre será jefe. Si ambos, los dos serán jefes. Si ninguno, ninguno. La igualdad de oportunidades simplemente pone el mismo punto de partida para que, dependiendo de la ética laboral de cada uno pueda progresar, trabajar, estudiar como mejor considere. En cambio, la igualdad de género no. La igualdad de género pretende uniformizar y apunta a un igualitarismo. Dice, si la mujer no estudia o no trabaja, ¿es por qué? Porque está sometida a una cultura heteronormativa, patriarcal, machista, homofóbica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Estado va a exigir que se tomen medidas para arreglar la sociedad. Vamos a exigir una cuota, una equidad, una paridad y una alternancia. Y terminamos siendo conejillos de indias, siendo empleados como medios de realización de una filosofía. Terminamos siendo súbditos de un Estado, en vez de que seamos reconocidos como el fin supremo. Si la mujer quiere trabajar, que lo haga. Nada se lo puede impedir, pero hasta ahí es la función del Estado, impedir limitaciones legales o jurídicas. Lo que el Estado no puede hacer es irrumpir en la voluntad de las culturas, de las personas, para dirigirlos hacia un modelo único.
Porque de lo contrario vendría otro y diría, no, ese no es el modelo, ese es el modelo. Y habría un conflicto y nunca acabar. Entonces, para no favorecer a uno o a otro, lo que se tiene que hacer simplemente es reconocer el goce y la libertad que todos tenemos para desarrollarnos como mejor consideremos. Bueno, para terminar, les animo, chicos, a que sigan investigando, buscando, recordando lo siguiente, que la verdad no teme ningún desafío. Si la verdad es verdad, va a resistir en el tiempo, en el espacio, va a resistir cualquier análisis hoy y mañana. Sigamos luchando juntos porque la verdad siempre triunfará. Muchas gracias. Hola. Hola, no sé si me escuchan. Está muy bajo acá el audio. Pero... Muy bien. Damos gracias en primer lugar por la participación del politólogo Cristian Rosas. Ha tocado diversos puntos, no solamente desde un punto de vista histórico, sino también las diferentes posiciones que se han ido desarrollando a lo largo de lo que es la historia en el siglo XIX, en el siglo XX, y aún desde la parte médica que también ha referido, la parte biológica, para lo que es la comprensión sobre el género. Yo creo que hay puntos que tal vez algunos desconocían o otros ya lo sabían, pero también permite conocer a más profundidad lo que es el género y también el derecho que cada persona tiene por el simple hecho ya de ser un humano, ¿no? que queda claro también. Bien, vamos a dar una vez más unas palmas por esta presentación, ¿no? de este Cristian. Y vamos a presentar en esta segunda ponencia a la doctora abogada Paola Martínez, que va a tocar también este tema, pero desde un enfoque legal, ¿no? Y también más contribución a algunos aspectos más que ella, en el área que se ha especializado, nos va a dar mayor alcance de ello. Entonces vamos a pasar con ella. Sus palmas, por favor. Ante todo, disculpas por la demora. Ustedes saben que el tráfico en Lima está terrible. Quería comenzar a agradecer a las autoridades de la universidad quienes permitieron justamente la realización de este evento y también felicitar a la FEC, a la comunidad universitaria que también nos convocó para estar presentes el día de hoy. La universidad debe ser justamente esos espacios abiertos de debate donde no debe haber censura. Justamente acá en la universidad es donde se van a establecer los consensos, las coordinaciones, las ideas para crear un mejor futuro para nuestro país. Quería comenzar señalando eso. El tema que voy a compartir el día de hoy es, como bien lo pueden visualizar, políticas públicas de género y sus consecuencias. Y para entrar al tema, quiero comenzar primero a señalar qué es el problema público, porque las políticas públicas atienden problemas públicos. Y vamos a ver acá, ¿qué es un problema público? Tenemos ahí lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Desempleo, inseguridad, el tema, ahora último, en los medios de comunicación, el tema de la corrupción. Pero, ¿qué es el problema público? Justamente son esas carencias objetivas que alteran el bienestar de las personas, de la sociedad, de los procesos de desarrollo que tiene un Estado. Entonces veamos, por ejemplo, qué problema público con data del INEI actual podemos ver que se está incrementando y no está siendo atendido por el Estado. Veamos, por ejemplo,
De acuerdo al indicadores de resultados de los programas presupuestales, primer semestre de 2018 de la anemia, tenemos que se ha incrementado en más del 50%, más del 40% en el área rural, por ejemplo. Y creo que todos conocemos y hemos tomado conocimiento en esta semana, en las semanas anteriores, justamente ese tema, el incremento de la anemia. El siguiente problema público que está siendo invisibilizado por el Estado, por este gobierno, es el siguiente, que hace poco, fue de esta semana. Precios de medicamentos oncológicos suben hasta un 142 cuando se venden al Estado. Cuando las compras son realizadas por el MINSA y por eSalud, tenemos que los precios suben hasta ese monto, hasta esa cantidad. Un problema público que debería ser atendido por este gobierno y no lo está haciendo. ¿Qué podemos decir sobre la reconstrucción del norte? Cualquier persona aquí presente puede ingresar a la ejecución de gasto, puede revisar el presupuesto establecido para la reconstrucción del norte, donde efectivamente se puede comprobar que vamos ni siquiera al 10% de la ejecución de la reconstrucción del norte. Entonces, los problemas públicos que el Estado debería atender en estos momentos no están siendo atendidos. ¿Por qué razón? ¿Qué otro motivo tiene el Estado para atender, para destinar horas hombres, políticas públicas, recurso público en empecinarse en la aplicación de una política de género transversal que no va a generar la solución que tanto se señala, que tanto se celebra, que va a ser el gran solucionador de los problemas actualmente que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es una política pública? Fácil y sencillo. Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas públicos. Acciones para atender, acciones realizadas a través del aparato estatal para atender estos problemas públicos. El proceso de política pública, ¿no? Definición, diseño, implementación y evaluación, que es todo Estado debería realizar en su diseño, establecer cuáles son los problemas públicos que están aquejando actualmente a la sociedad, diseñar e implementar y evaluar si realmente esa política pública está generando valor público, que es finalmente el valor que se da a la sociedad en beneficio de la sociedad, en beneficio de los peruanos, en beneficio del ser humano. Ante los problemas públicos que tenemos, ¿qué es lo que puede diseñar el Estado? Programas, planes. En este caso, les comentaba el tema de la desnutrición. El tema de la desnutrición, ¿cómo es? El problema de la desnutrición, ¿cómo es? El Estado lo está tratando a través del Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 2017 al 2021, que está vigente, y sin embargo hemos visto ya de la estadística ENDES 2018 que se está incrementando, y esto todavía tiene una cifra mayor a incrementarse, porque sabemos que el porcentaje de la pobreza extrema sigue incrementándose, porque hay una recesión actualmente que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el Estado? Mediante esas políticas de género. Acá está. Norma técnica de salud y atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las infecciones y transmisión sexual. Ese es el programa del 2016 que está vigente. ¿Y qué dice el punto 4.47? Dice: las vacunas, las pruebas de diagnóstico del VIH, los preservativos y lubricantes
y los medicamentos para el tratamiento de ITS y VIH y para el proceso de hormonización son gratuitos en el marco de la atención integral de la población trans femenina, los que serán financiados por el programa presupuestal 016 TBC VIH. Definitivamente nadie puede estar en desacuerdo, no importando la preferencia, los gustos sexuales o cualquier otra gustos, preferencia de cualquier otra índole, en atender si es que este peruano se encuentra con una enfermedad como es la TBC, como es el VIH, como es el SIDA. Nosotros en este momento estamos cuestionando que este programa presupuestal, que como vamos a ver aquí, ustedes pueden revisar, es un programa orientado a la incidencia de la tuberculosis. Pero entonces, ¿por qué se señala que se va a redistribuir gratuitamente lubricantes y hormonización gratuita? ¿En qué está destinando el Estado nuestros recursos públicos? Todos aquí pagamos impuestos. Y lo que debe y debería hacer el Estado sería atender las necesidades básicas y principales que cada uno de los peruanos necesita. Sin embargo, estamos viendo en un documento oficial que se está destinando recursos a través de políticas de Estado como es este, dentro de un presupuesto que debe solamente tratar a personas con tuberculosis o VIH o SIDA. Sin embargo, se está generando un gasto adicional para este presupuesto que es la hormonización. Hormonización para atender a personas que sufren de disforia de género y que requieren, por un tema personal y propio, la hormonización, porque no se encuentran a gusto con el sexo biológico que tienen, ¿no? Entonces, estamos viendo claramente cómo es que el presupuesto del Estado está siendo destinado para otros fines, menos para atender los problemas públicos que debería atender. Pues bien, vamos a ver un poco lo que es acerca de las políticas públicas en un marco general. Sabemos que se basan dentro de lo que es el Plan Bicentenario del 2021, ¿no? De acuerdo al Acuerdo Nacional, esos son los ejes de política de Estado, de Acuerdo Nacional, pero estos a su vez, de acuerdo a ese plan, todas las políticas de Estado tienen un enfoque, tienen una aplicación a nivel de todos los niveles de gobierno, central, nacional y local, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el planeamiento estratégico sectorial, el plan operativo y finalmente el plan multisectorial que se realiza a través de los ministerios. El presidente Vizcarra, cuando asumió su mandato, estableció la política general de gobierno, en donde estableció cuáles eran los lineamientos generales de su gobierno. Y acá podemos ver, en el punto 4.6, dice, promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres. Efectivamente, esto fue al inicio del mandato del presidente Vizcarra. Sin embargo, en el transcurso de los meses de su gobierno, ha mostrado una posición en favor de este enfoque que como vamos a ver más adelante y vuelvo a repetirlo con data estadística, ha quedado demostrado que no tiene el impacto que dice que va a solucionar problemas como la reducción de la violencia contra la mujer, como la reducción del bullying, entre otros. Estas políticas también están alineadas a los objetivos 2030 de la ONU. Todos sabemos que estos organismos internacionales son los que
de una u otra forma están conminando a los estados a la aplicación de estos enfoques que no tienen sustento científico, como ya lo comentaba Cristian, enfoques ideológicos que no atienden la realidad que actualmente está viviendo cada uno de los países con cada problema que tiene. Simplemente son ideologías que a lo largo de los años ha demostrado que no causan un impacto favorable justamente para la sociedad. Tenemos el acuerdo, el acta de compromiso que ha firmado, suscrito nuestro gobierno, ¿no?, para adherirse justamente a estos objetivos del 2030. Ese es el sistema de las Naciones Unidas, es por eso que tenemos diferentes organizaciones que van de la mano con los diferentes ministerios y vienen implementándose en cada uno de ellos este enfoque de género, ¿no?, llamado mal enfoque de género porque debería llamarse ideología de género. Pero bueno, seguimos. Esta es la articulación de las políticas públicas con objetivos al 2030, ¿no? Tenemos, como ya lo mencionaba, el tema del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el tema de la cooperación internacional, el acuerdo nacional y sobre todo la OCDE, que últimamente hemos escuchado y que el Perú y ciertos personajes políticos sueñan que podamos entrar pues a este programa que definitivamente nada bueno también va a traer para esta nación, ¿no? Pero aterricemos aquí actualmente sobre las políticas públicas en el Perú. Sé que la mayoría ha tomado conocimiento del tema de la ideología de género, tal vez a través del currículo nacional, pero yo quería dejar claro en esta sala que el tema no se centra solamente en el tema del currículo nacional. El ente encargado actualmente de implementar la ideología de género en las políticas públicas en el Perú es el Ministerio de la Mujer. Hace no mucho tiempo escribí un artículo que lo cité: la cabeza del monstruo no está en el Ministerio de Educación, sino en el Ministerio de la Mujer. Y vamos a ver por qué es así. En primer lugar, el artículo 1 y 3 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no?, señala que ellos cumplen la rectoría, asumen la rectoría en las políticas nacionales y sectoriales sobre la mujer y poblaciones vulnerables, y la ley expresamente lo establece. ¿Quiénes conforman la población vulnerable? Niños, adolescentes, ancianos, discapacitados, desplazados, inmigrantes internos. Esta es realmente la población vulnerable que el Estado debería atender. Hace poco estuve en Ayacucho, en Huancayo, y sinceramente la pobreza sigue y sigue incrementándose. Los ancianos siguen indigentes, los niños siguen en cada paradero, siguen limpiando los carros, siguen pidiendo limosnas. Es una realidad que no podemos ser ajenos. Sin embargo, el Estado se da la vuelta a este problema y atiende y considera tal vez dentro de población vulnerable a personas que tienen atracciones pues distintas, atracciones, orientaciones, gustos y preferencias, como ya lo señaló Cristian, y que por esa condición están solicitando privilegios y derechos que no les corresponden, porque debe quedar claro que los derechos vienen por el simple hecho de ser seres humanos. No necesitamos absolutamente nada más para poder tener los derechos humanos. Entonces, la población vulnerable son ellos: niños, adolescentes, ancianos, discapacitados, desplazados, inmigrantes internos, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer. Entonces, asimismo establece como competencia la promoción y fortalecimiento, lo que les comentaba, de la transversalización del enfoque de género en los 3 niveles de gobierno y sector privado. Entonces, el Ministerio de la Mujer es el ente encargado de la implementación del enfoque de género en las políticas. La transversalización, que en todo sistema, en todo programa presupuestal, plan de gobierno,
se debe implementar. Y de esta forma, el Ministerio de la Mujer emitió pues el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 y 2017, que fue el responsable que en cada uno de los ministerios y organismos autónomos del Estado se implemente este enfoque de género en absolutamente todos los programas que pueden tener dichos ministerios o los organismos autónomos que comentan. Entonces, este documento, el Plan Nacional de Igualdad de Género, es un plan que tiene a su vez documentos conexos, como por ejemplo la Guía de Orientación de Enfoque de Género 2016. Ya se ha leído los conceptos, ¿no? Pero siempre es bueno repetir, porque no es un tema que nosotros estemos inventando, o este grupo que se ha levantado esté siendo o creando falsas mentiras. Vemos claramente qué es lo que dice. Dice, este concepto nos ayuda a entender que lo que creemos características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas a través de las relaciones sociales y las imposiciones culturales. Documento oficial que cualquier persona puede ingresar en estos momentos, ingresar en la página del Ministerio de la Mujer y va a encontrar conceptos fundamentales para la transversalización del enfoque de género. Este concepto nos ayuda a entender que lo que se asume como características naturales de mujeres y hombres no vienen por la naturaleza o se derivan del sexo de las personas, sino que muy por el contrario son construidas social y culturalmente, a través de relaciones sociales e imposiciones culturales. Se aprende desde la infancia, reproduciéndose y manteniéndose en los espacios de socialización e interacción como la familia, la escuela, la comunidad, las organizaciones sociales, gremiales, religiosas, los espacios laborales y las agrupaciones políticas, entidades públicas, privadas y otros. Yo estoy muy contenta de poder participar el día de hoy y que se me dé la oportunidad a una voz distinta de las demás voces que las organizaciones feministas pues dicen llevar la bandera a favor de la mujer. Yo agradezco la oportunidad nuevamente y quería preguntar acá a las mujeres presentes si fue la sociedad, si fue la cultura las que las hicieron mujeres. Fue la sociedad, desde el momento que tú naciste, fue la sociedad que te impuso el ser mujer. Absolutamente no. Lamentablemente sabemos, no, acá quiero también saludar la presencia de nuestras amigas de organizaciones feministas, pero está bien, justamente no debe haber censura, debe haber espacios justamente donde se puedan establecer esos consensos, donde se puedan intercambiar ideas, ¿no? Vamos a seguir. Dice, igual, el Plan Nacional de Igualdad de Género que señala en relación a la igualdad de género, dice, en una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. ¿Cómo podemos señalar que es la igualdad de género el no reconocer la naturaleza biológica? ¿Qué pasa cuando una mujer en su trabajo pide licencia por maternidad? ¿Acaso eso no es una diferencia? ¿No es, no es algo propio de su naturaleza? Y no vamos a desconocer esa naturaleza, ese derecho que tiene. No, definitivamente no. Esto ya lo habíamos señalado. Quería comentarles acerca del efecto discriminatorio de las políticas públicas de género. Esta es la guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no existe. Y este documento
capacita y señala a los diferentes funcionarios de las instituciones públicas, por ejemplo, que dejen de usar estas palabras: caballerosidad, instinto maternal, hombría, porque según señalan no se adecúa al enfoque de género. Vendrían a ser palabras sin enfoque de género. ¿Acaso esas palabras no son propias de la naturaleza de hombres y mujeres? ¿Qué razón de ser tiene en un instrumento de política pública el señalar a los funcionarios públicos de las instituciones para que manejen su lenguaje institucional, el negar el poder mencionar estas palabras? Caballerosidad, instinto maternal, hombría, instinto femenino, feminidad. ¿Cuál es la razón? Sabemos que estas ideologías, pues, lo que buscan es pretender manipular el lenguaje para llegar así con las ideas, implementarlas a través del aparato estatal, porque sabemos que estas ideologías necesitan del poder coercitivo del Estado para la implementación. Y de hecho que una de las formas es también a través del lenguaje que estoy mencionando actualmente, ¿no? que es un documento vigente, que lo pueden también revisar de la página del Ministerio de la Mujer. Bien, entonces el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 se implementó en los 3 niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado y los organismos autónomos, como he señalado. Ahora, las políticas públicas sobre la reducción de violencia con enfoque de género que viene implementándose actualmente. Quiero desarrollar este punto. ¿Qué es lo que dijo el presidente Martín Vizcarra? Una de las principales causas de la violencia es la falta de un enfoque de género en las políticas públicas. Antes de fin de año aprobaremos la Política Nacional de Igualdad de Género, que será el instrumento orientador de comportamientos sociales libres de discriminación. Esto es lo que señaló el señor Vizcarra, ¿no? Que la principal causa de la violencia es el enfoque de género. Pero vamos a ver que no es así. Sí, la falta de un enfoque de género. Este es el informe estadístico Homicidios en el Perú 2011-2017, elaborado por el INEI, Ministerio Público y Poder Judicial, donde efectivamente se ve un incremento de la violencia. Tenemos, por ejemplo, las muertes violentas asociadas a hechos delictivos, cómo se ha ido incrementándose año tras año. Y finalmente en el 2017, el año pasado, tenemos cerca de más de 2.000 muertos, ¿no? Asesinatos. Ahora, de acuerdo al informe estadístico Homicidios en el Perú 2011-2017, que les menciono, establece cuáles son las causas de esas muertes. Vemos acá como primer punto la venganza, la delincuencia, golpes traumáticos, para facilitar u ocultar un delito, celos, violencia familiar, defensa propia. Entonces, como el presidente Vizcarra señala que el incremento es la falta del enfoque de género, cuando estamos apreciando de las estadísticas oficiales que se trata de un tema de salud pública. La venganza, la delincuencia, ¿a qué se debe? Es un tema de formación, de valores, en valores y principios, que ha sido olvidada del currículo nacional, de educación cívica, que ha sido anulado para establecer un enfoque ideológico con una cosmovisión particular de la sexualidad. Celos, violencia familiar. ¿Qué es lo que está ocasionando que cada vez más incremente la violencia dentro del seno familiar? Este es el informe estadístico de homicidios en el Perú que les comento. Y acá establece justamente lo que, bueno, tal vez por eso hasta se pueden sacar videos
durante el transcurso de la semana, pero tienen que revisar la data. En esta data se advierte claramente cómo ha sido el incremento de muertes de hombres y de mujeres. Pero claramente vemos que la muerte de hombres es mucho mayor a la de mujeres. Data oficial al 2017 que cualquiera de ustedes puede revisar en estos momentos en internet. Del 2011 al 2017, elaborado por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según los medios de comunicación, señala que no, que son más muertes de mujeres. Estamos viendo cómo año tras año hay más muertes de hombres. Sin embargo, las políticas públicas solamente se centran en una víctima, la mujer. ¿Y dónde queda la política para atención de los hombres? De acuerdo también a este mismo documento, señala, por ejemplo, respecto al tema de feminicidio, que solamente está en la etapa de calificación preliminar, porque los abogados aquí presentes no van a poder dejar mentir de que es un tipo penal que no puede ser probado, porque el tipo penal señala que la muerte es por ser mujer. Por eso es que este informe estadístico señala que se encuentra en la etapa preliminar, porque todavía no se puede comprobar siquiera si efectivamente se cumplió ese tipo penal. Ahora, ¿cuántas muertes de mujeres del globo del 2017 tenemos? Que fueron 131. 131 muertes de mujeres y 2.247 muertes de hombres. Siempre es mayor el número de muertes de hombres que de mujeres. Pero no estamos viendo y no estamos analizando esa política pública para atención en general de la violencia, en general, que involucra tanto a hombres como mujeres. Otro efecto que tiene las políticas de género es el efecto discriminatorio, porque si se trata en estos tiempos de empoderar a la mujer, estos objetivos corresponden al Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. Y efectivamente señala en su objetivo reducir la violencia contra la mujer, pero establece en la violencia en la mujer en su diversidad entendiendo a la mujer trans. Entonces, ¿es un ministerio público que atiende a la mujer o atiende a un hombre que pretende o dice ser mujer? La ley orgánica, su ley de creación señala que es de atención a la mujer y a las poblaciones vulnerables, que ya señalamos quiénes eran, quiénes conformaban esta población vulnerable. Sin embargo, el Estado otra vez da la espalda en la atención de este problema. Ya lo había mencionado Cristian, la implementación de las políticas de género lo que hace es restar espacios de participación a las mujeres. Lo vemos ahora último el concurso de Miss Universo. Un hombre que va a concursar representando a España en el concurso internacional de belleza. Supuestamente es un concurso donde se busca empoderar a la mujer, hacerla más visible. Sin embargo, las competencias deportivas, los concursos y otros más están siendo totalmente tomados por estas ideologías, restándose más espacios a las mujeres. Otra consecuencia de la política de género es el incremento de la disforia de género en los niños. Se busca justamente implementar eso en el currículum nacional, sin embargo lo que busca es distorsionar, reconstruir la identidad natural de los niños. Y estas son las consecuencias, más del 200% de niños con disforia de género.
Ese es un caso real de Argentina, ¿no? Políticas públicas de hormonización en niños. Crean 20 centros de hormonización para trans y uno será para niños. Los efectos nocivos de la hormonización, de los bloqueadores de hormonas y de la hormonización que pasan todos los niños traen efectos irreversibles para su salud. Sin embargo, se atiende y se prefiere no afectar a ese niño, no decirle la verdad, como decía Cristian, ser cómplice de esa mentira y encima con nuestros impuestos, con el dinero del presupuesto público. En relación a las políticas de salud, quería señalar algo que sí llamó bastante mi atención, es que actualmente, bueno, esta data es del 2016 también del INEI, tenemos el reporte de funciones de mujeres según causas, y la mayor causa de muerte de mujeres son por tumores, por cáncer. ¿Cuánto tenemos? Más de 9.000. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado en atender este problema público? ¿Por qué sigue empecinándose en atender y en imponer una ideología a través de la política pública de género, cuando estamos advirtiendo que la gran cantidad de mujeres, de muertes, se da justamente por tumores malignos? Yo no digo de que no se considere la muerte de esas mujeres, sino que el tema responde a un tema de violencia que se da dentro de la familia. En la mayoría de los casos se ha advertido que ha sido de esa forma, ¿no? Realizado por la pareja, por el conviviente, por el esposo, pero responde a un problema general de política de salud, de violencia, incremento de violencia. Esta es la estadística también de muertes de mujeres y hombres por VIH. Acá se señala que por VIH muere en total 166 mujeres, mientras que el mismo año, 2016, 672 hombres. No hay relación esta data con esta data. ¿Debido a qué? ¿Cuál sería la respuesta de que en el 2016 que una mujer contagió a 5 hombres, a 10 hombres? ¿O es que dentro de la población, la comunidad LGTBI está viendo un alto índice de contagio? Porque si fuera proporcional, pues coincidirían ambas datas. Sin embargo, no es así. Tenemos un 166 a un 672. Y claro, con los protocolos de atención que les mencionaba en su momento, donde se distribuye gratuitamente a la población trans lubricantes, preservativos, lo que está haciendo el Estado es expandir estas enfermedades de transmisión sexual en vez de atenderlas, de prever que no puedan ocurrir a través de prevención, de educación sexual, que debe ser, claro, desde la biología, pero no desde la biología y no desde ideologías, ¿no? Yo quería terminar con una frase, no sé, se dice normalmente que es de una autora, pero no es de esa autora, lo busqué. Lo personal es político, señala este autor o autora desconocida. Pero, de acuerdo a la data estadística que hemos revisado, donde las preferencias personales, los gustos y atracciones personales, individuales, la manera y la forma como cada persona quiere vivir su vida, no pueden ser impuestas a la mayoría de personas, no pueden transgredir los derechos humanos, no pueden imponerse a través de políticas en contra de otros derechos. Por eso yo digo que lo personal no es político, porque finalmente no atiende estos problemas públicos y no ayuda en nada a crear una mejor nación, un mejor país.
Quería terminar con eso. Gracias. Muy bien, damos gracias a la doctora Paola Martínez respecto a la ponencia también que ella ha presentado, muy interesante. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, nuevamente advirtiendo las reglas que se tiene que tener en consideración, ya que en este auditorio queremos que se guarde el respeto y que cada uno pues los que están interesados en preguntar van a dar en este caso su pregunta, pero con el respeto, ¿no? Ya un poco recordando que a veces en algunos lugares se ha visto conflicto, discusiones, hasta a Joe Bush le lanzaron un zapato, ¿no? en Irak. Entonces, acá no estamos como en el Congreso, en Japón también a puños, nada de eso. Entonces, con el mayor respeto, para ello invitamos acá al abogado Jorge de Lamas, que va a ser como anfitrión, para acercarse a los que levantan su mano para poder preguntar. Señores, voy a empezar por orden, voy a pasar por la primera fila y voy a ir avanzando. Hola, Cristian. Bueno, para tu conferencia, en la parte de tu conferencia dijiste que el epicentro de la mujer era ser madre, ¿no? Bueno, dijiste que era como la realización de la mujer, incluso utilizaste la realización, ¿no? Es el epicentro del poder de toda mujer, es dar a luz, dar vida. Ya. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que no queremos ser mamás o las mujeres que son estériles, ¿no? De hecho, hace unos meses nomás, este año salió una encuesta de Datum que señala que dentro de los anhelos de la mujer solamente el 4% quiere ser mamá, busca ser mamá. Las mujeres principalmente quieren viajar, terminar su carrera, trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué define a estas mujeres que el epicentro de su poder es más bien estudiar, ser profesionales y no buscan ser mamás? ¿Son menos mujeres? Claro, bueno, muy buena pregunta. Cuando hablo que el epicentro del poder de la mujer es dar a luz, me refiero al hecho natural, que es la capacidad biológica que es única y exclusiva a la mujer y no al hombre, que digamos es una distinción objetiva y científica. Y aprovecho para responder el tema de la estadística, mira. ¿Y las mujeres que no pueden ser mamás? Bueno, las mujeres que no pueden ¿Son ser menos mamás, mujeres? no, Porque por dicen supuesto que es el no. epicentro de su poder ser mamás y las que no pueden. Bueno, las que no pueden no son la norma, pues son la excepción, ¿no? Y eso no es, no digamos, en capacidad, no estoy diciendo decisión. En cuestión volitiva uno puede decidir, por ejemplo, hay hombres que deciden tampoco tener hijos y tienen una pareja homosexual y nunca se reproducen, pero no es porque no puedan, sino porque no quisieron. Entonces, cuando yo me refiero que el epicentro del poder de la mujer me refiero a su capacidad biológica de poder hacerlo. Obviamente hay excepciones, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Eso no los hace ni menos hombre ni menos mujer, pero es una cualidad distintiva y exclusiva de la mujer. Ahora, vayamos a empezar lo siguiente con la estadística. Si solo el 4% de las mujeres quieren ser madres, ¿cuánto sería la próxima generación? Desapareceríamos. Yo creo que el tiempo va a ser la mejor defensa para demostrar que ¿Y por qué las crees estadísticas... que son menos las mujeres que quieren ser mamás? ¿Pero cuánto %? ¿Por qué crees que es eso? ¿En serio? ¿Cuántas mujeres hay acá? Ya, ¿cuántas de ustedes no quieren ser mamás? Ya, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas quieren ser madres? Muy bien. ¿Hay más? O sea, yo no sé, pero a ver. Las estadísticas pueden ir y pueden fluctuar, pero yo creo bien difícil pensar que solamente el 4% de todas las mujeres peruanas quieren ser madres. Pero bueno, en fin. El comentario una vez más iba apuntado al hecho de que esta es una capacidad exclusiva del cuerpo de una mujer, ¿no? Una identidad que no es otorgada por la sociedad. O sea, por más que la sociedad me quiera hacer mujer, a mí, o sea, no puede modificar lo que soy. Ni yo tampoco puedo modificar por presión, ni por creencia, ni por cultura, lo que ustedes somos lo que somos, no por volición, sino por naturaleza. Sí, una pregunta para la abogada. Vio que
habían citado también unas estadísticas de INEGI en donde señalaba que la principal muerte de una mujer es por tumores. Pero también hay una estadística de INEGI también de este año que señala que 10 de cada denuncias familiares que llegan, 8 son de mujeres. Entonces, ¿por qué obviar esa parte si tú dices, por ejemplo, que las muertes de hombres son más que las muertes de mujeres por homicidio? Pero no cuentas los factores, son distintos. No es lo mismo que mueras atropellado, que mueras acuchillado, o que mueras por el sicariato, que te mate tu esposo, ¿no? ¿Cuántas? O sea, la cifra está siendo manipulada. Cuentas que los homicidios son más, pero es porque hombres se matan entre hombres por el sicariato, por el robo, por muchos otros factores, y las mujeres son asesinadas por sus parejas, por sus acosadores, ¿no? Por sus exparejas, por sus esposos, por sus maridos. Eso es diferente, ¿no? Tú como abogada, ¿por qué esta manipulación de las estadísticas? No es lo mismo, o sea, ¿por qué obviar los factores de esas muertes? Acá nadie está manipulando nada. Cualquiera aquí presente puede revisar la data que he presentado, que es oficial, donde incluye todos las formas violentas de muerte que acaba de señalar acá la señorita, ¿no? Entonces, todas las muertes ya incluidas por su pareja, por sicariato, en general, estamos hablando de homicidios, de muertes de personas en general. Nadie está desconociendo que existe un porcentaje de muertes de mujeres. La intención de mostrar la data es que existe realmente violencia en general y que las muertes se dan en mayor cantidad a hombres que mujeres. Entonces, el tema acá es que no se está negando. El tema es que responde a un tema de violencia, sí, familiar, pero no se debe por un odio hacia la mujer. No se debe por el tema del amor por ser mujer, la están matando. No, se trata de problemas de salud mental que actualmente estamos viviendo en la sociedad, de depresión, de estrés, de no contener la violencia y cómo se materializa finalmente eso, sumado a otros problemas que hacen que el ser humano pueda generar ese estado de estrés y finalmente tener reacciones violentas que a veces no son ni comprensibles, ¿no? Que más que en el campo del ámbito médico. Entonces, eso respecto a la pregunta que señala. Y también quería comentar en relación a lo que el proyecto de vida de cada mujer debe ser respetado. Cristian comentaba y cada una de ustedes levantaron la mano quienes desean y quienes no desean ser madres. Yo pienso que actualmente hay una corriente, que es el feminismo de género, que calla nuestras voces de aquellas mujeres que realmente no nos sentimos representadas con este movimiento, porque la mayoría de las mujeres responde a su naturaleza biológica inherente a nosotras mismas, que hace que cada una de nosotras podamos tomar distintos proyectos de vida. Eso no quiere decir que no se respete a la mujer. El instinto maternal exactamente es algo propio, biológico, inherente, que viene de cada una de nosotros. ¿Qué ciencia prueba que existe el instinto maternal? Bueno, ¿qué parte de la ciencia? Antes de ir, tenemos que pasar sí, bien a todos porque la verdad el tiempo es limitado a las ¿Cómo se 8:30. prueba científicamente el instinto maternal? Ay, sí, no, eso sí no lo responde. Ok, buenas noches. Primero que nada, buenas noches al señor Cristian Rosas, a la señora Paula Martínez. Un gusto estar aquí, es muy instructiva su charla. Mi pregunta para Cristian Rosas es, voy a tratar de formularlo lo mejor que pueda. Usted habló de las políticas de izquierda del siglo pasado en cuanto al nazismo, al comunismo y al fascismo, y cómo todo formaba parte de algo mucho más peor, el colectivismo. Entonces, mi pregunta, bueno, para acabar con el nazismo hizo falta una guerra. Para acabar con el fascismo, de igual forma, el comunismo en Rusia se quedó como 70 años. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos hacerle frente a este nuevo colectivismo que vivimos en el siglo XXI? Bueno, muy buena pregunta. Una característica de toda ideología es que es dogmática, porque la gente que asume la ideología asume que el mundo va a ser perfecto o mejor, o se va a llegar a la utopía si se implementan estas ideas. Y cuando uno asume una ideología, habla en términos colectivistas, o sea, habla en términos de la clase, o el género, o la raza, o el Estado.
Entonces, cuando uno habla en plural, asumiendo la perspectiva de todos, entonces todo detractor o toda persona que es una persona que se opone a este pensamiento, usualmente, ¿qué ha sido? Reprimido, perseguido, encarcelado y exterminado. Esto no es una invención ni ninguna hipótesis. Uno puede analizar todo el siglo pasado para ver qué ha sucedido cuando una idea o el Estado se ha convertido en conciencia o moral de los ciudadanos, ¿no? No, un rato, la pregunta era cómo combatirlo, ¿no? Bueno, en el caso del siglo pasado, estas ideologías lograron tomar el Estado y desde el Estado pretendieron imponerlo no solamente a sus conciudadanos, sino al mundo. En el caso actual del género, se está en el proceso de tomar el Estado, no lo han tomado en la plenitud, pero por estas razones que reaccionamos. Ojo a lo siguiente, lo opuesto a la verdad es la mentira, pero el enemigo de la verdad es el silencio. Entonces cuando uno conoce la verdad y uno calla, otorga. Por ejemplo, la pregunta que hizo Paola, ¿no? ¿Uno es mujer por cuestión social o por evidencia o por naturaleza? O sea, más allá de la opinión que cualquiera dé acá, un cabello siempre va a revelar su identidad. Todos sabemos que esta es la verdad, pero la pregunta es, ¿por qué no proclamamos la verdad? Por temor. Entonces, para defender la verdad hay que tener coraje. Coraje viene de corazón, hay que sentir. Es la única forma de proclamar, proteger y sostener la verdad que nos da libertad en una sociedad. Buenas noches. Para Cristian, ¿qué opina de las feministas que dicen que el poder de la mujer no debe radicar en la reproducción, pero sin darse cuenta le dan importancia al no ser madre, ¿no? O sea, precisamente su poder radica en no ser madres. Le están dando, sin darse cuenta, le dan poder a la reproducción. También, ¿por qué cree que tanto se manipulan las encuestas, las estadísticas? Y para la doctora Paola, ¿qué opina de las feministas que hablan de estadísticas de la ley de violencia de género sin saber que la ley de la mujer es principalmente para la mujer? O sea, es lógico que sea el 80% si es que la ley es para mujeres y para hombres dentro del grupo familiar. Y además, ¿qué opina de las feministas que creen que todos jugamos una guerra de sexo gigante en la que si me mata un hombre por ser hombre, bueno, mi muerte vale menos que si mata un hombre a una mujer? ¿Usted cree que es un paradigma ideológico que le den más valor a la muerte dependiendo del victimario? Gracias. Las estadísticas, los números reales son números reales, pero las estadísticas se pueden interpretar de muchas formas. Y justo quería hacer mención, qué bueno que me preguntaste, porque el año 2011, cuando se habló del Ministerio Público, de enero a diciembre del 2010, y vamos a hacer un ejercicio básico de lógica. En ese año hubo 1.236 muertes, 1.236, de las cuales 254 fueron mujeres y 982 fueron hombres. La ecuación va de la siguiente forma. De cada 10 mujeres, 4 fueron asesinadas por sus parejas, que representa un total de 101. Y de los hombres, solamente 1 de cada 10 fueron asesinados por sus parejas mujeres. Pero es el 10% de 982, o sea, un total de 98. En conclusión, ese año murieron mujeres asesinadas por sus parejas, 101, y hombres asesinados por sus parejas, cercenados, mutilados, 98. La diferencia es de 3 individuos. En otras palabras, no existe ninguna disparidad. Lo único que se toman porcentajes de distintos totales. Y esto produce una percepción que no resiste el análisis concreto. En relación al feminismo, es lo que ya estaba comentando, el feminismo de género, el feminismo radical que actualmente estamos viviendo a través de estas de la actividad de estas ONGs que vienen capacitando desde los colegios a las universidades, es una lucha que está causando gran daño y gran repercusión a nivel mundial, y aquí también, porque establece al hombre como enemigo, cuando sabemos que hombres y mujeres son complementarios. Una ideología que establece a otro ser humano como enemigo simplemente por su naturaleza, ¿qué beneficio puede traer? ¿Qué lucha puede traer? Absolutamente nada. O sea, referirme más al feminismo, creo que ya
en vano perdería el tiempo, sinceramente. Correcto. Muy buenas noches a los estimados ponentes. Gracias por su participación. Quisiera añadir algo respecto al comentario que hizo la primera participante en este ruedo de preguntas. Acabo de revisar la encuesta de Datum que fue realizada este año por el Día de la Madre y voy a leer lo que dice. Que las cifras para el Perú muestran que 4 de cada 10 mujeres mayores no son madres, lo cual no les excluye del hecho de que en un futuro ellas quieran ser madres. Además dice, de ellas el 78% desea tener hijos algún día. Sin embargo, un 22% no desea ser madre en un futuro. Estamos hablando que solamente entonces el 4% de las mujeres no desea ser madre en el Perú. Entonces, definitivamente creo que hubo un error de interpretación de data. Bueno, lo cual quiere decir un 22% de mujeres no desea ser madre en el futuro. Es decir, que alrededor de 900.000 mujeres peruanas no visualizarían la maternidad como un objetivo de realización en sus proyectos de vida. Fuente de datos. Gracias. Solamente, bueno, lo que actualmente sabemos que, actualmente sabemos que la ideología de género ha tenido mayor impacto, quizás bastante grande, en lo que es el sector de jóvenes y adultos que buscan o creen que es lo correcto, y muchas veces los jóvenes, ellos se lo creen, ¿sí? Ya que ellos no investigan, pero se lo creen. Entonces quisiera saber por qué la ideología de género ha tenido tanto impacto actualmente, y sobre todo por qué los jóvenes se lo creen. Y también quisiera preguntar a la señorita Paola, quisiera saber por qué el feminismo ha tenido tanto impacto entre las chicas jóvenes y cómo hacer para contrarrestar ese movimiento que actualmente lo que hace ahora el feminismo actual es estar en contra del varón y sobre todo lo que hace es causar un sentimiento de, mayormente lo que buscan es competir con el varón en todo sentido, y eso muchas veces lo que ocasiona es que la sociedad se vuelva más antagónica, y eso creo que, más bien eso creo que a mi parecer me parece algo que puede ocasionar muchas discordias entre ambos sexos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las razones por la cual muchos jóvenes creen en esta ideología, como antes también en la historia han creído en otras ideologías, es porque se convierte en una moda, ¿no? Una moda que es superficial y simplemente es contradictoria, sin tomarse el tiempo de hacer un análisis más profundo, ¿no? O sea, una ideología es válida siempre y cuando se base en la realidad y la verdad. A veces uno piensa que el razonamiento, que es la construcción lógica, es suficiente. Por eso vale recordar siempre lo que decía Sófocles, el gran filósofo. Él decía, la verdad puede más que la razón. Porque basta con que uno demuestre que la premisa que se sostiene en género es falsa para que la conclusión caiga por sí misma. Pero se requiere, aparte de tener la fortaleza de poder escudriñar las filosofías y analizarlos a la luz de la lógica, la evidencia y el análisis, se requiere bastante coraje para abrir la boca, proclamar la verdad, tal como el joven lo ha hecho, sin complejo alguno. Es necesario que uno hable la verdad porque es la única forma de batallar contra la imposición de la mentira. En relación a cómo podemos contrarrestar el feminismo que actualmente estamos viviendo, es importante que el Estado pueda volver a una educación de principios y valores donde se respete al ser humano por la condición de ser humanos, porque tenemos todos dignidad. Implementar enfoques como el enfoque de complementariedad desde la educación o el enfoque de familia, porque finalmente
nosotros, los seres humanos, nacemos de hombres y de mujeres. Entonces, tenemos que resaltar que hombres y mujeres somos complementos. No hay otra cosa más. No podemos crear antagonismos, no podemos crear discordias y señalar que el hombre es el gran culpable de todos los años que hemos vivido en una opresión como mujeres. Esa sería mi respuesta. Buenas noches, Cristian. Quería saber tu opinión con respecto de por qué el gobierno se muestra recalcitrante en seguir imponiendo esta ideología, ¿no? A través de los años han visto grandes manifestaciones a favor de la vida, de la familia, y aún así el gobierno parece que se hace de la vista gorda, ¿no? Quería saber tu opinión, ¿por qué crees que el gobierno no se muestra esa actitud, ¿no? Bueno, la verdad yo también quisiera saber por qué, porque yo no entiendo, al igual que tú, por qué un gobierno que se supone que debe de servir a los ciudadanos y se debe al pueblo, gobierna a espaldas de lo que exige. Y lo que nosotros exigimos es simplemente respeto a lo que somos. No exigimos que se imponga lo que nosotros particularmente podríamos creer en una religión, sino lo que es objetivo y antecede la religión y antecede el Estado, como las características propias de todo ser humano. Y esto, que es el denominador común entre todos, debe ser la base, y después dar libertad para que cada uno construya sus ideas como mejor le plazca. El problema se da cuando el gobierno o el Estado o el poder se emplea para imponer una filosofía en particular, y eso nadie tiene derecho. Por esta razón, este 15 de noviembre, en todo el Perú, en Argentina, en Bolivia y en Paraguay, marcharemos resuelta y decididamente para decir: género nunca más. Muy buenas noches, muchas gracias a los ponentes. En realidad, bueno, más que una pregunta, quería hacer un comentario. Yo soy economista y creo que la base del desarrollo está en la educación. Y también soy cristiana y creo en los principios que ustedes están presentando el día de hoy. Sin embargo, también me parece oportuno y me hubiera gustado ver en los slides todo el tema de embarazo adolescente. Si bien el nuevo currículo plantea buenas cosas, también plantea cosas que están todavía por discutirse, ¿no? Pero una de las cosas que plantea el currículo es la educación sexual, y yo como economista, y lo que hago en mi trabajo es orientar a las familias de enseñar la educación sexual desde la escuela. El tema está en que muchos padres ahorita no están en las facultades de enseñar a sus hijos a cómo educarse sexualmente. Generalmente en la Amazonía peruana las madres están pues sin educación sexual, y ellas son las que engendran a niños que crecen y crean todo ese círculo de la pobreza, ¿no? Entonces, para mí el tema y el punto está en la tolerancia, ¿no? Si nos sentamos a hablar con el gobierno para que ambos podamos ver los pros y los contras, y para tener una sociedad mejor, sería lo importante, ¿no? No a la más tolerancia, ¿no? No a la violencia. Sí hay mucho feminicidio actualmente, lo vemos en las estadísticas, y más que todo sabemos de que también Perú es una sociedad machista. Entonces tenemos que sentarnos y dialogar, y de repente, si no estamos de acuerdo en todo, para eso está la libertad de expresión. Eso es. Yo quería comentar algo rapidísimo. Nosotros no nos negamos a una educación sexual, pero partiendo desde la biología, como lo decía, no desde una ideología. Porque si partimos desde una ideología, aparecen estos manuales de educación sexual integral ESI, que, vuelvo a repetir, revisen, ingresen, googleen. 2014 que estuvo vigente. ¿Cuál era una de las unidades? La masturbación. ¿Cierto? Documento oficial del Ministerio de Educación. Una unidad temática acerca de la masturbación. Entonces, no podemos centrarnos en una educación sexual integral donde lo que se busca es la hipersexualización de los niños. Si se busca justamente que el inicio sexual
pueda ser en la edad que corresponda y no en una edad que biológicamente ni psicológicamente está preparado, entonces enseñemos con principios y valores desde un enfoque biológico, desde la función principal que tiene el ser humano, y no desde cosmovisiones particulares de la sexualidad. Nosotros no estamos en contra de eso, definitivamente, y que sí debe haber consensos y que sí debe haber mesas de trabajo y coordinación para justamente establecer los puntos de consenso, definitivamente sí, ¿no? Nos quedamos sin uno. Está bien, está bien. Bueno, unas preguntas más para ir terminando por la hora. Lamentablemente no le voy a poder volver a hacer el micro, pero sí voy a completar con ellos, Cristian. Te voy a robar, porque ha pasado por acá el orden, te voy a robar comprensión. Ante todo, muy buenas noches. Gracias a los ponentes por esta exposición. Quería contar ahí de la frase, la doctora creo que es Carl Miller, de Estados Unidos. Y bueno, quería antes de hacer las preguntas, contestar a la señorita que estuvo aquí, comentando antes que yo. En primer lugar, sobre el tema de lo que ella refiere sobre educación sexual, ¿no? Me parece ahí que no se debería confundir una educación basada en la biología y en la cual se vean los problemas reales de las mujeres, muy aparte de la ideologización, ¿no? Yo estaba leyendo algunos manuales de educación sexual de otros países que están muy influenciados por la ideología y prácticamente no tienen nada que ver con la prevención de embarazo, más bien de corromper la mente de los niños más que todo, ¿no? Yo creo que por eso es que muchos de acá se oponen a ese tipo de políticas. Y respecto al otro tema, bueno, el feminicidio para mí no existe, ¿no? Porque el feminicidio por sí ya antecede la culpabilidad del hombre sin antes saber si realmente fue eso y no ver otras causas, ¿no? Prácticamente lo hace ver en blanco y negro y no ver si hay otros factores que hizo que ese hombre actuara así, ¿no? Y por lo tanto me parece que esa tipología en la legislación no debería ni siquiera existir. Y mi pregunta es, ¿cómo se debería hacer para combatir, digamos, esta ideología en nuestra sociedad, ya que lo vemos tanto en los medios de comunicación y tanto como en el gobierno y en las redes sociales? Una cosa más, les voy a robar a todos preguntas concretas, nada más porque se está acabando la batería de ese micro. Sí. No creo, bueno, los que pueden escuchar, ¿no? Para luchar contra la mentira no se requiere tener financiamiento, ni ONG, ni poder. Basta con la boca, o basta con el dedo en los smartphones y en las redes sociales, ¿no? Lo único que puede combatir la mentira es la verdad. Hay que luchar, hay que proclamar, hay que resistir los insultos. Cada epíteto no debe disuadirnos, sino fortalecernos, ratificarnos en nuestra lucha. ¿Por qué? Porque nada que se haya levantado contra la naturaleza humana ha prevalecido en el tiempo. Nada. Por lo tanto, sería una apuesta que se queda sin fundamento histórico. Todo lo que se levantó pereció en el tiempo. Entonces, podemos cambiar de título para que... Sí, claro. Creo que habrá la pregunta y corro y te paso el micro, ¿ya? Buenas noches. Primero quiero decir que usted no solo dijo que el epicentro del poder del poder de la mujer era dar vida, sino que dijo también que era su máxima realización. En segundo, me pareció muy interesante que ponga una definición de la OMS, cuando la OMS define como género, ¿qué cosa? Una concepción social de las funciones, comportamientos, actitudes y atributos que cada sociedad genera. Entonces, usan una concepción de la OMS para los que le conviene, pero para género no lo utilizan. Y segundo, aquí el moderador pide mucha tolerancia, pero cuando una mujer acá manifiesta que no quiere ser madre, un tipo atrás grita, esterilícense. Sí. Entonces, ¿de qué tolerancia estamos hablando? Y también que, como hablan de muchas estadísticas que acá también pueden revisar del INEI, las grandes brechas de desigualdad que existen por el género en el Perú. Gracias.
Obviamente sobre el epicentro del poder de la mujer es la capacidad de dar a luz. ¿Por qué? Porque tú te realizas al prolongarte, pues. O sea, imagínate, tú vives tu vida, no te repuedes morir, ahí quedaste. No sabes ni si existes. No hay nada de tu descendencia. Tú te realizas con plenitud cuando te puedes prolongar en el espacio y el tiempo. Por lo tanto, sería una realización limitada. Una realización que no trasciende. Una realización intrascendente, redundante, autosatisfactoria, que no se puede corroborar con el tiempo. ¿Me dejo entender? O sea, la realización plena es poder trascender. No hay realización sin trascendencia. No, por supuesto, hay formas de trascender distintas, pero obviamente esa capacidad particular no la tiene el hombre. ¿Me dejo entender? O sea, no necesariamente puede ser la máxima, pero es una realización. Yo no recuerdo haber dicho exactamente eso. Lo que sí he dicho y ratifico es que el dar a luz es el epicentro del poder de una mujer, porque esa capacidad de dar vida no lo puede tener el hombre. El segundo punto sobre la tolerancia, sí es importante recordarlo. O sea, las opiniones pueden discrepar y uno puede estar en contra y debe estar en contra si no se siente conforme. Y no por eso exigir que alguien piense como uno, ¿no? O sea, yo tolero que podamos tener diferentes perspectivas y esa tolerancia solamente podría funcionar cuando se reconoce que la libertad es un absoluto. O sea, en las civilizaciones que reconocen la libertad como una cuestión natural inherente del ser humano, entonces el Estado se crea para protegerlo. En un Estado comunista que relativiza la libertad, tú criticas al Estado, te fusilan. En un Estado islámico teocrático, tú criticas a Mahoma, te decapitan. Y en un Estado progresista que abandona el valor absoluto de la libertad y lo relativiza,